En este vídeo te voy a explicar cuál es la mejor estrategia de trading con ICT utilizando el oro. Vas a aprender todo lo que necesitas saber para hacer trading con esta estrategia de trading, empezando por lo más básico, qué es ICT o qué es el oro, hasta lo más avanzado, características de la estrategia o paso a paso de esta estrategia de trading rentable. Ya te anticipo que se trata de una estrategia de trading con un porcentaje de acierto elevado, así que en la parte final del vídeo tú mismo podrás decidir si quieres que haga un backtesting completo de esta estrategia para ver si realmente sobre el papel es tan rentable como parece. Dicho esto, vayamos con la estrategia. Quiero empezar primero por lo más básico y es explicando qué es el ICT y cómo hacer trading con ICT. El trading con ICT está basado en el análisis del mercado mediante principios de manipulación institucional y liquidez. Es decir, estos traders consideran que el mercado se manipula constantemente y focalizan toda su forma de analizar y de operar en intentar encontrar los rastros que supuestamente las grandes instituciones dejan en el gráfico en el momento en el cual manipulan los precios. Una vez detectan esa manipulación, la operan para intentar ganar dinero con ella. En esta parte del vídeo no me voy a extender más hablando del ICT. Sin embargo, recuerda que abajo en el primer comentario fijado y en la descripción del propio vídeo vas a encontrar otros enlaces de interés, como por ejemplo, entre otras listas de reproducción, una lista específica con conceptos de ICT, explicando qué es el ICT, cómo se hace trading con ICT, cómo aprender ICT para principiantes y otras estrategias de trading rentables con ICT. Entendiendo qué es el ICT, voy a explicar ahora qué es el oro, cuáles son sus características y por qué se utiliza para hacer trading. El oro se trata de una materia prima, ya que se consideran materias primas los elementos extraídos de la propia naturaleza. Y evidentemente hay diferentes materias primas: el petróleo, el algodón, el gas natural, el paladio y también el oro. Pues tanto el paladio como el oro, así como el platino, la plata, el cobre, etcétera, etcétera, no son solo materias primas, sino que también son metales. El oro como metal se suele operar bajo el ticker CHAU USD y tiene varias características que lo hacen un gran activo a la hora de hacer trading. Primero de ello, se trata de un valor refugio, con lo cual va a tener bastante movimiento. En segundo lugar, es un activo muy ligado a las fluctuaciones del USD. Luego, se trata de un activo que tiene mucha volatilidad, sobre todo en el corto plazo. Y finalmente, es un activo que debido a estas características anteriores, tiene mucho volumen, lo que genera mucha liquidez. Estos cuatro elementos provocan que el oro sea uno de los activos preferidos por prácticamente cualquier trader a la hora de operar, y que conjuntamente con las características del trading basado en los conceptos de ICT, creen una estrategia de trading bastante rentable. Y antes de explicar las normas paso a paso de esta estrategia de trading y de evidentemente poner un ejemplo en gráfico para que la entendáis bien, quiero explicar un poco la filosofía de la misma estrategia para que entendamos un poco qué es lo que vamos a buscar en el mercado y cuáles son las bases de esta forma de operar. En primer lugar, operaremos un solo activo, el oro, ya hemos hablado de ello. En segundo lugar, solo se ejecuta un trade al día. Si da la entrada, perfecto; si no da la entrada, no pasa nada. Y en tercer lugar, operaremos entre las 20 y las 22 hora de Nueva York. No operaremos ni antes ni tampoco operaremos después, así que vamos a estar pendientes de operar solo 2 horas al día. Estas tres características hacen que se trate de una estrategia de trading no solo rentable, sino que también sea sencilla, perfecta para traders principiantes o para personas que quieren introducirse en los conceptos del smart money. Sin embargo, quiero que además veáis perfectamente cuáles son los términos más técnicamente hablando que vamos a buscar con esta estrategia de trading, ya que lo que vamos a hacer es, como digo, operar un rango horario específico, en el cual primero vamos a tener que, por ejemplo, detectar un movimiento, pam, 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 y en el momento en el cual lleguemos a ese rango, vamos a imaginarnos que, por ejemplo, en este punto de aquí, llegamos a ese rango entre las 20 y las 22. Perfecto, hasta aquí termina el rango de las 22. Lo que vamos a hacer es marcar muy claramente un punto referente al último máximo, un punto referente al último mínimo, para tener clara la tendencia, claros los puntos de swing, clara la dirección, y en base a esto jugaremos. Por ejemplo, que lo que ocurre es que el precio
ya dentro de este rango horario se va para arriba, rompe la parte superior. Buscaremos un concepto muy específico dentro de esta ruptura para intentar unirnos hacia la dirección opuesta. ¿Qué ocurre la inversa? Es decir, que el precio viene a romper el mínimo anterior. Haremos literalmente lo mismo. ¿Por qué? Porque lo que entenderemos es que dentro de esta franja específica y dentro del activo Chau USD, es decir, el oro, va a ocurrir una manipulación, ya sea atacando el máximo anterior o el mínimo anterior. Y una vez ocurra esta manipulación, esperaremos a que ocurran ciertas cosas dentro de esta hipotética falsa ruptura para entrar en la dirección contraria. Oye, ¿qué ocurre este conjunto de normas que nombraré a continuación? Ejecutaremos un trade y veremos si es ganador o si es perdedor. ¿Que no ocurre el conjunto de normas que nombraré a continuación? No ejecutamos ningún trade y no pasa nada. Y habiendo entendido ya todos los conceptos previos, es momento de explicar paso a paso los 5 pasos de esta estrategia de trading con un ejemplo real, un ejemplo práctico, yendo poco a poco para entender qué es lo que tenemos que buscar exactamente y cuándo tenemos que buscarlo. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es entender que vamos a ejecutar solo entre las 20 y las 22. Es decir, que algo que podríamos llevar a cabo es marcar claramente este horario en el gráfico para que de alguna forma podamos no tener que andar buscando cuál es la hora y cuál no es la hora. Para ello podemos ir a TradingView donde pone indicadores y, por ejemplo, clicar este indicador de aquí llamado Time Zone. Clicamos aquí y nos aparecerá automáticamente en el gráfico una franja o distintas franjas pues marcadas, ¿no? De color azul. Bien, estas franjas representan un horario específico en hora de Nueva York. Así que venimos para aquí arriba y vamos a configurarlo. Clicamos este punto de aquí y aquí tenemos que poner 20. Vamos a marcarlo. Ahí está. Hasta las 22. Porque es lo que hemos comentado anteriormente, de 20 a 22. Aceptamos y fijaros que pues nos queda un poco extraño, pero si yo cambio el uso horario y pongo la zona horaria de Nueva York, que es -5, y nos venimos pues a este momento en el cual salen las franjas, podéis ver que son de 20 a exactamente 22. Ahí lo tenemos. Perfecto. Vuelvo a cambiar el uso horario, lo pongo en UTC +1 Madrid y a partir de aquí es el momento en el cual tenemos que empezar. Este sería el paso número 1. Perfecto. Y ahora tenemos que ir al paso número 2. El paso número 2 se trata solo de marcar el máximo y el mínimo anterior antes de que se inicie esta zona horaria. Perfecto. Pues gráfico de 15 minutos, marcamos el máximo, es este punto de aquí, muy bien, ahí lo tenemos marcado y marcamos también el mínimo, el cual es este punto de aquí. Esto lo tenemos que tener marcado antes de que se dé paso a esa franja horaria en la cual nosotros vamos a hacer trading. ¿Por qué? Porque lo que tenemos que ver es qué es lo que ocurre una vez se inicia esa franja. Es decir, paso número 1, ajustamos el horario. Paso muy sencillo. Paso número 2, marcamos el máximo y el mínimo en 15 minutos del oro. Paso número 3, cuando el precio rompe uno de estos niveles marcados, lo que hacemos es bajar a temporalidad de 1 minuto. Es lo que tenemos que hacer automáticamente. En este caso, lo que ha ocurrido es que enseguida se ha formado esa ruptura. Es decir, literalmente la primera vela del gráfico de 15 minutos ya ha roto el máximo anterior. Habrá veces que no ocurra así. Habrá veces que esto desarrolle un poco más y ya a las 20:30, a las 21 o 21 y pico se formará la ruptura. En este caso ha sido literalmente en el minuto 1. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer aquí? Esperar a que se forme un cambio de estructura con un order block. Con lo cual vamos a ir repitiendo porque esto ya está en gráfico de 1 minuto. Lo que tenemos que hacer es encontrar un cambio de estructura. ¿Qué es un cambio de estructura? Pues una ruptura del mínimo anterior. Hasta que no se forme una ruptura del mínimo anterior, nosotros no interpretamos que se ha formado un cambio de estructura. Y justamente aquí se inicia ese cambio de estructura. Fijaros que en este movimiento bajista de aquí no se había roto el mínimo anterior, el cual estaba por aquí. Con lo cual, lo que vamos a hacer es esperar
al primer cambio de estructura, aquí lo tenemos, marcaremos el mínimo anterior, simplemente para tener una referencia clara, y lo que tenemos que hacer es buscar un order block dentro de este cambio de estructura. Es decir, el paso número 3 es un poquito más complejo. Primero, porque requiere del cambio de estructura, y segundo, porque requiere de encontrar un order block. Vamos a hacer un poquito más de zoom para ver correctamente a lo que me refiero, y aquí podemos ver un conjunto de velas en el cual podríamos marcar el order block en este preciso instante, en este cierre, perdón, en esta apertura de esta vela de aquí, con lo cual esto sería como el order block, lo podemos marcar así, o pues también podemos marcar una especie de sombreado, y lo tenemos, y marcamos el order block de esta forma, ¿vale? Perfecto. Entonces ya tenemos el paso número 3. Paso número 4. Hay dos formas de ejecutar. Forma número 1. Ejecutamos a mercado en el momento en el cual el precio cierra por debajo del mínimo o del máximo anterior, en este caso es del mínimo anterior, en gráfico de 1 minuto. Y pues evidentemente ponemos el stop loss por encima del último máximo o del último mínimo. En este caso, ¿cómo sería? Bueno, pues aquí se ha formado este cierre, pues sería entrar de esta forma. Entraríamos aquí a mercado, pondríamos el stop loss aquí. Esto sería la forma número 1 de entrar. La forma número 2 de entrar, ¿cuál es? Pues bueno, obvio, la forma número 2 de entrar es esperando a que el precio contacte con el order block y poniendo el stop loss en el mismo punto. Es decir, entraríamos en este preciso instante de aquí y pondríamos el stop loss en el mismo punto, por encima, en este caso, del máximo anterior. Si buscáramos una posición de compra, pondríamos el stop loss por debajo del mínimo anterior. Obvio, esta es la forma en la cual vais a ejecutar más. Ahora bien, esta de aquí es la forma en la cual vais a poder obtener mayor rentabilidad riesgo. ¿Por qué? Porque el paso número 5 es ejecutar en el momento en el cual se dé la posición, poner un rentabilidad riesgo de 2-1, así que nos vamos a ir para abajo. Esto es algo que es variable y que se puede ajustar, el rentabilidad riesgo 2-1. Sin embargo, si la queremos llevar a lo más básico y a la estrategia más para principiantes, lo dejamos en 2-1 de rentabilidad riesgo y en el otro vamos a poner literalmente lo mismo. Fijaros que ahí lo ponemos, perfecto. Se llega muy rápido al 2-1 con este trade de rentabilidad riesgo. En cambio, con el otro tenemos que esperar bastante más. Dentro de este paso número 5 vamos a poner el break-even cuando el precio llegue a un 1-1 de rentabilidad riesgo y luego no vamos a tocar nada más. Entonces vamos a comprobar las dos formas de ejecutar esta posición. En una ya la tendríamos, en la otra tendríamos que esperar. Y exactamente aquí se nos ejecutaría la posición y automáticamente en la misma vela nos daría el take profit. En la otra justamente ejecutaríamos, el precio se iría para arriba, pérdida, 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 y entonces empezaría a dar esos beneficios hasta que finalmente el precio exactamente termina tocando el take profit un poquito más para adelante. Entonces, muy rápidamente para repasar los pasos y que lo entendamos a la perfección. Primero, ajustamos en el gráfico para que se vea la franja horaria entre las 20 y las 22 horas de Nueva York. Segundo, antes de que se inicie esa franja horaria, marcamos el máximo y el mínimo en el gráfico de 15 minutos. Tercero, esperamos a que se forme una ruptura al alza o a la baja del máximo o del mínimo. Cuarto, lo que hacemos es ejecutar a mercado en el momento en el cual se rompe el mínimo anterior con ese cambio de estructura, con un stop loss por encima, o en el momento en el cual, habiéndose formado ese cambio de estructura, el precio viene a atacar el order block que sí o sí tiene que existir en este patrón. Y paso número 5, el stop loss por encima del máximo anterior o por debajo del mínimo anterior, un rentabilidad riesgo de 2-1, obligatorio, eso tiene que ser mínimo, aunque ahí podemos jugar en función de la experiencia de cada uno, y además vamos a poner el break-even en el momento en el cual el precio llega a un 1-1 de rentabilidad riesgo. Como veis, se trata de una estrategia bastante básica, hacedme caso, bastante básica y bastante sencilla de aplicar. ¿Que hay conceptos que no quedan claros? Como por ejemplo, ¿qué es un order block? ¿Cómo encontrar los order blocks? ¿Cómo encontrar un cambio de estructura? Más temas de ICT, más temas del oro. Recordad que abajo en el primer comentario fijado y en la descripción del vídeo encontraréis otros enlaces de interés con cursos, tutoriales y formaciones en términos generales y lo mismo junto a estrategias de trading rentables específicamente y relacionado solo con ICT. Todo eso evidentemente es contenido 100% gratuito para que te puedas seguir formando
como trader sin necesidad de invertir tu dinero. Además, recuerda que si quieres, si te interesa, voy a hacer un backtesting completo de esta estrategia de trading que parece tan idílica para ver si realmente sobre el papel es tan buena como nos la pintan. Solo vas a tener que responder en los comentarios: Alex, me interesa, Alex, quiero verla, Alex, sí, quiero que hagas el backtesting. Lo que quieras literalmente. Si veo apoyo, realizaré un backtesting. Si veo que no os interesa, pues lo dejaré de lado y no voy a realizar ningún backtesting. Este vídeo lo voy a dejar por aquí, espero que te haya gustado, que te haya servido, que es lo importante. Si es así, dale me gusta, suscríbete, compártelo con amigos, con la familia y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.